Acaba de salir a la luz un verdadero terremoto que sacude los cimientos de la televisión pública española. La aclamada periodista Silvia Inchaurrondo, uno de los rostros más reconocibles de televisión española y líder de audiencias cada mañana en la hora de la 1, ha decidido demandar a la propia corporación donde trabaja. No es solo un acto legal, es una fractura invisible y un pulso sobre el valor del talento frente al sistema, un gesto que, sin quererlo, la convierte en el símbolo de un conflicto mucho más profundo y que podría sentar un precedente histórico en el panorama mediático. La historia es compleja, jugosa y está llena de detalles que os vamos a desgranar. Silvia Inchaurrondo, una periodista de 44 años nacida en Baracaldo, Vizcaya, es actualmente una de las figuras más destacadas del periodismo en España. Conocida por su rigor, su capacidad de análisis y una personalidad fuerte en pantalla, Silvia co-dirige y presenta el programa matinal La Hora de la 1 en Televisión Española. Su relevancia en la televisión pública ha crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en un referente de la información y la actualidad política. La noticia de su demanda contra RTVE ha generado un revuelo considerable, no solo por su posición destacada, sino por la naturaleza de la disputa. El evento central que ha desatado este conflicto ocurrió hace tan solo unas semanas, cuando Silvia Inchaurrondo, a través de un bufete especializado en derecho laboral, interpuso una demanda contra Radio Televisión Española. La corporación pública recibió la notificación de la demanda un martes reciente, según pudo saber el periódico El Mundo de varias fuentes jurídicas. La vista judicial, que definirá el futuro de esta batalla legal, ya está prevista para la primavera de 2026, lo que sugiere un proceso largo y lleno de expectativas. Esta acción legal es una respuesta directa a las nuevas condiciones laborales que le fueron impuestas a la presentadora, tras una inspección de trabajo que destapó una situación irregular en su contratación. La primera reacción, como era de esperar, ha sido de asombro y de un gran debate en las redes sociales y en el ámbito periodístico. Los fans y los espectadores de La Hora de la 1 se preguntan cómo es posible que una figura tan querida y exitosa esté en conflicto legal con su propia casa, mientras sigue apareciendo en pantalla cada mañana con la misma profesionalidad y entrega. En los corrillos de la televisión se habla de la valentía de Silvia, de la complejidad de la situación de los falsos autónomos en el sector y de las implicaciones que esto puede tener para otros profesionales. Aunque hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales ni comunicados de prensa por parte de Silvia Inchaurrondo ni de RTVE sobre el fondo de la demanda, el silencio en sí mismo ya es una declaración y las especulaciones no paran de crecer. Para entender la magnitud de este conflicto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y comprender la evolución de la relación entre Silvia Inchaurrondo y Radio Televisión Española. Todo comenzó hace más de 2 años, cuando el programa La Hora de la 1, que ella copresentaba, pasó a ser una producción propia de RTVE y dejó de ser producido por la empresa Teseo. En aquel momento, la corporación quería que Silvia siguiera al frente, junto a Marc Sala, su compañero de entonces. Para ello, Inchaurrondo firmó un nuevo contrato como personal externo de RTVE, un acuerdo que se formalizó a través de su empresa, Sucum Comunicación S.L., cuyo administrador único es su marido, Faruk. Este contrato, que tenía una duración de 2 años y fue suscrito en el verano de 2023, le garantizaba una retribución considerable, ascendiendo a un máximo de 269.757 euros al año, según la información publicada por el portal de transparencia y la propia RTVE. De esa cantidad, 182.000 euros eran por su labor de dirección y presentación, y otros 87.757 euros se sumaban por otros conceptos extra. Pero no era solo una cuestión económica, este contrato le otorgaba una gran autonomía editorial, permitiéndole definir el contenido de sus intervenciones con total independencia, asumiendo su empresa la responsabilidad de sus opiniones. La situación dio un giro radical la pasada primavera, cuando la Inspección de Trabajo abrió una investigación a raíz de una denuncia anónima. La sospecha era clara. La relación entre Inchaurrondo y RTVE, que formalmente era mercantil, podría ser en realidad una falsa relación de autónomo. Los inspectores determinaron que, en la práctica, Silvia trabajaba bajo condiciones muy similares a las de un empleado por cuenta ajena, con un horario fijo y utilizando los medios de RTVE. Según expertos consultados por El Mundo, este tipo de contratación a través de sociedades mercantiles, en casos de falsos autónomos,
puede implicar el pago de menos impuestos a Hacienda y la evasión de las cotizaciones sociales propias de un contrato laboral. La resolución de trabajo fue contundente. Obligó a RTV a dar de alta a Silvia Inchaurrondo en la Seguridad Social como persona física. Esto implicó la necesidad de un nuevo contrato, ya no mercantil, sino laboral, bajo la figura de personal no fijo y acogido al convenio colectivo de RTV. Con este nuevo contrato laboral, el escenario económico y profesional de Silvia Inchaurrondo cambió drásticamente. Su salario, que antes rondaba los 270.000 euros anuales, se redujo a unos 45.000 euros al año, según sus propias reclamaciones. Además de la significativa bajada de sueldo, perdió otros beneficios importantes que tenía anteriormente, como el vehículo de empresa para sus desplazamientos. Se ha reportado que el nuevo contrato no reconoce su antigüedad, lo que es un punto crucial en el ámbito laboral. Y, quizás lo más sensible para una periodista de su calibre, dijo adiós a la autonomía editorial plena. Ahora, debe regirse por el código ético y el manual de estilo de la corporación, lo que limita su libertad para definir el contenido de sus intervenciones. Silvia Inchaurrondo considera este cambio injusto y unilateral por parte de RTV, argumentando que, aunque su contrato ha variado, sus funciones reales, que son presentar y co-dirigir la hora de la 1, siguen siendo exactamente las mismas. Por eso, su demanda exige que se reconozcan las condiciones económicas y profesionales que tenía en su contrato anterior, o al menos un equivalente, reclamando un salario similar y los beneficios logísticos y profesionales perdidos. Este caso no es solo personal. Podría sentar un precedente importante en RTV sobre cómo se contrata a figuras, estrella o colaboradores externos, un tema que sindicatos del ente público ya han señalado como relevante, anticipando implicaciones más amplias para otros profesionales. Pero no todo es el conflicto legal, también hay un trasfondo personal y psicológico de gran calado. La psicóloga Carmen Durán, en declaraciones a The Objective, ha puesto sobre la mesa las implicaciones emocionales de esta demanda. Según Durán, demandar a quien te paga no es solo un acto legal, es un terremoto interno. Silvia Inchaurrondo lo ha hecho mientras sigue apareciendo cada mañana en pantalla, un gesto que, sin pretenderlo, la convierte en un símbolo de un conflicto más hondo. El valor que uno genera frente al precio que el sistema le impone. Durán lo describe como una fractura invisible, donde por fuera se sigue cumpliendo, pero por dentro se libra una intensa batalla entre la lealtad profesional, la autoestima y el miedo a las consecuencias. La mente, en estos momentos, entra en juicio, debatiéndose entre la duda de si me estaré pasando o por fin me estoy respetando. La psicóloga Carmen Durán explica que cuando alguien reclama lo que considera suyo en un entorno donde aún trabaja, se enfrenta a tres duelos psicológicos fundamentales. El primero es el de la identidad profesional. La persona pasa de ser parte del equipo a convertirse, sin quererlo, en el problema. El segundo duelo es el de la coherencia interna. Se exige justicia, pero cada mañana uno se viste para servir al mismo sistema contra el que se lucha. Y el tercero, el del miedo a perder el lugar, porque incluso cuando se tiene razón, el entorno tiembla y las miradas cambian. En el fondo, como subraya Durán, este conflicto no se trata solo de un contrato o de cifras, sino del precio emocional de sostener tu valor en un entorno que intenta redefinirlo. La presentadora defiende que sus funciones no han cambiado, solo el modo en que las clasifican, lo que refleja una pregunta universal. ¿Cuánto vale realmente tu entrega cuando el sistema decide cuánto puede pagar, no cuánto mereces? En un mundo donde todo se mide en cifras y audiencias, recordar que el valor no siempre cotiza en nómina es un acto de resistencia. Esta situación ha revolucionado todos los aspectos de la vida de Silvia Inchaurrondo y, quizás por ello, este caso resuena tanto con el público. La psicóloga Carmen Durán apunta que todos, en algún momento, hemos sentido que damos más de lo que nos reconocen. Algunos callan, otros luchan en los tribunales, pero todos conocemos el dolor de tener que demostrar el propio valor mientras se sigue cumpliendo con el trabajo con la misma pasión. El conflicto, a veces, no nace del dinero, sino del significado que le damos. Cuando el sistema reduce el salario, lo que duele no son las cifras, sino el mensaje implícito, veis menos ahora, activando una profunda necesidad de reconocimiento, incluso si el entorno no acompaña. Esta es la frontera entre el precio que marca el mercado y el valor que decide la conciencia. El primero se negocia, el segundo se demuestra, y cuando alguien se atreve a defenderlo, incluso dentro de la institución que lo emplea,
no está rompiendo la lealtad, sino restaurando el respeto. Porque hay batallas que no se libran contra una empresa, sino contra la costumbre de rebajarse para no incomodar. El resultado judicial aún está por verse, pero el emocional ya está en marcha. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica, porque la versión de Inchaurrondo choca directamente con la de RTVE. Según El Mundo, Silvia argumenta que a las mismas funciones debería corresponder el mismo sueldo. Sin embargo, RTVE podría alegar que el tipo de contrato y el modelo han cambiado por completo, ya que la anterior fórmula a través de su empresa fue declarada ilegal por la Inspección de Trabajo. Las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo en su totalidad, y los fans, como siempre, ya han empezado su propio trabajo detectivesco en redes, buscando inconsistencias entre las fechas, los lugares y las publicaciones. Algo no cuadra del todo en la percepción pública. En Twitter, el hashtag sobre la demanda de Inchaurrondo ha generado un sinfín de comentarios. Los usuarios han creado todo tipo de teorías, desde las más comprensivas con la presentadora, destacando la importancia de defender los derechos laborales, hasta las más críticas, cuestionando el privilegio de algunos sueldos en la televisión pública. Los memes, por supuesto, no han faltado, satirizando la situación de demandar a la empresa donde uno trabaja, o imaginando conversaciones en los pasillos de RTVE. Se han formado bandos claros. Quienes apoyan la lucha de Silvia por sus derechos y quienes defienden la postura de la corporación, que busca ajustarse a la ley. Las posibilidades de lo que viene ahora son varias. Silvia Inchaurrondo podría seguir su camino en los tribunales, esperando que la justicia le dé la razón y le restaure las condiciones que, según ella, le corresponden. O quizás, como sugieren algunas voces, este pulso legal podría derivar en una negociación más formal entre ambas partes, buscando un punto de encuentro antes de la vista judicial. Lo que es innegable es que este caso está abriendo un melón importante sobre las contrataciones de las grandes figuras mediáticas y los falsos autónomos, con posibles nuevas revelaciones en camino. No se descarta que en las próximas semanas salgan más detalles sobre los entresijos de esta disputa. Para entender bien a Silvia Inchaurrondo, hay que conocer su círculo y sus raíces, porque es allí donde se forjó su carácter de autoexigencia y su pasión por contar historias. Nació en Baracaldo, pero su infancia estuvo ligada a Santurce, un municipio costero del País Vasco con una fuerte tradición pesquera. Sus padres, según sus propias declaraciones, depositaron todas sus esperanzas en su educación, inculcándole que Ando podía fallar. Este entorno de esfuerzo y humildad marcó sus primeros años y formó parte esencial de su identidad. Su abuelo materno fue una figura clave, enseñándole a valorar las pequeñas cosas. Silvia ha afirmado que sus padres la acercaron a la oralidad y a la necesidad de contar historias, una influencia familiar que parece haber sido decisiva en su elección del periodismo. Ser la primera mujer de mi familia que fue a la universidad le añadió un plus de compromiso personal. Regresa a Santurce cada vez que puede para reconectar con sus orígenes, con su familia y amigos, y para transmitir esos mismos valores a sus hijos. En los últimos 6 meses, antes de esta demanda, Silvia Inchaurrondo había estado más activa y consolidada que nunca en televisión española. Tras la marcha de quien fuera su compañero, Marc Sala, la presentadora se siente cómoda, desinhibida y gasta bromas con los demás colaboradores y reporteros, demostrando día a día su satisfacción con los buenos resultados de audiencia que está obteniendo la hora de la 1. Fuentes del medio El Economista, según reporta otra fuente, apuntaban a que la ausencia de Marc Sala se debía a una tensión entre ambos, una convivencia difícil en el plató que llevó a la corporación a plantearse la reubicación de Sala, con lo que Inchaurrondo consolidaba aún más su posición como rostro principal del formato. Todo parecía ir sobre ruedas, con una imagen pública fuerte y un liderazgo claro en su programa. Y ahora esto, todo ese trabajo de construcción de imagen y estabilidad profesional podría verse afectado si no maneja bien la situación. Actualización de última hora. Mientras preparábamos este vídeo, la situación sigue evolucionando, y aunque no hay una declaración directa de Silvia Inchaurrondo sobre la demanda, su presencia diaria en la hora de la 1, presentando los buenos resultados de audiencia, refuerza la idea de que, a pesar del conflicto legal, su compromiso profesional se mantiene inquebrantable. Según El Mundo, la vista judicial está fijada para la primavera de 2026, lo que significa que tendremos que esperar bastante para conocer el desenlace legal de este pulso.
Además, se ha reportado que algunos sindicatos de RTVE ya han señalado la regularización de falsos autónomos como un tema relevante, lo que añade una capa de interés al caso de Inchaurrondo y le da una dimensión más allá de lo personal. La situación evoluciona minuto a minuto en los pasillos de la televisión. En los próximos días estaremos muy atentos a cualquier movimiento o declaración que pueda surgir. Silvia Inchaurrondo continuará al frente de su programa, y será interesante observar si su actitud o algún comentario sutil en directo reflejan la batalla que libra en los tribunales. También se espera que los sindicatos de RTVE se pronuncien con mayor contundencia sobre el impacto de este caso en el panorama laboral de la corporación. Y no descartemos que salgan más detalles de las complejidades contractuales y de las condiciones de trabajo de otras estrellas mediáticas. Este tipo de historias suelen tener varias capas, y seguramente lo que sabemos ahora es solo la punta del iceberg de una lucha por la dignidad profesional. Recapitulemos todo este drama. La presentadora Silvia Inchaurrondo, líder de audiencias en La Hora de la 1, ha demandado a Radio Televisión Española tras ser reubicada de un contrato mercantil de casi 270.000 euros anuales a uno laboral de unos 45.000 euros, perdiendo además autonomía editorial y beneficios logísticos. Este cambio surgió tras una inspección de trabajo que consideró su contrato anterior como una falsa relación de autónomo. Las redes sociales están divididas entre quienes apoyan su defensa por los derechos laborales y quienes cuestionan la situación, mientras una psicóloga explica el profundo terremoto interno que supone demandar a tu empleador. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. El mundo del espectáculo nunca descansa. Al final, la vida de los famosos siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. Nosotros nos encargamos de investigar, verificar y contarte los detalles que otros no te cuentan. Si este nivel de análisis te gusta, suscríbete al canal. Somos tu fuente de confianza para todo lo relacionado con famosos y celebrities.